Desde el pasado 12 de febrero hay una situación crítica porque comenzaron manifestaciones a favor y en contra del presidente de Nicolás Maduro. Ha habido 17 muertos, según las últimas estadísticas confirmadas por la fiscal general de Venezuela. Pero el presidente Maduro ayer hizo un llamamiento y para eso consultó a la Asamblea Nacional, al Parlamento, a un diálogo nacional, a una conferencia de paz nacional. Enrique Capriles, que fue el candidato presidencial opositor que perdió los últimos comicios con Nicolás Maduro, dijo que esto es una comparsa, burlándose por supuesto sobre el llamado del presidente Nicolás Maduro. La pregunta es, ¿podrá funcionar esto o tendrá Maduro algunos otros intereses al hacer esta solicitud? Bueno, es posible que esta llamada al diálogo nacional sea una manera de desactivar esta situación, estas protestas, que parece que ahí hay unas tablas y no hay una posible resolución. De hecho, Maduro ya ha recurrido anteriormente al recurso de diálogo nacional, diálogo con la oposición, pero es la oposición que hace 4 días les llamaba fascistas, terroristas. Hay un líder opositor que todavía está detenido. Vista la reacción de Capriles, es difícil ver una solución al conflicto por medio del diálogo al que apela Maduro. Y sigue, Héctor Chami, sigue preso Leopoldo López, uno de los líderes opositores, después de entregarse en una manifestación. Pero yo quería llamar la atención sobre una columna que publica Enrique Krause, el intelectual mexicano, historiador, en el diario El País de Madrid hoy. Una columna titulada La soledad de los estudiantes venezolanos. Y él cuenta que en Venezuela la mayor parte de los estudiantes no han conocido un sistema de gobierno o un régimen distinto al chavismo y ahora a la presidencia de Nicolás Maduro. Señala que en el nivel medio en Venezuela hay 2.400.000 estudiantes, en el nivel superior 4 millones de estudiantes. Pero llama la atención también una frase que tiene Krause en esta columna. Dice, aunque la revolución cubana ha perdido su aura mítica, la democracia representativa y el liberalismo no han podido arraigar de manera definitiva en la cultura política de América Latina. Repito, la democracia no ha arraigado en la cultura política de América Latina. Y agrega el señor Krause, por eso el chantaje ideológico de Cuba y Venezuela funcionan aún. Nadie quiere parecer de derecha en un continente enamorado de la revolución, donde los ídolos políticos no han sido tendencias como Rómulo Betancourt, gran líder venezolano, y redentores, sino redentores como Eva Perón, el Che Guevara, Fidel Castro o Hugo Chávez. ¿Está usted de acuerdo con Krause en que ese es un continente que valora más a Eva Perón, al Che Guevara, a Fidel Castro o a Hugo Chávez que a un hombre como Rómulo Betancourt, que recordemos en Venezuela fue el artífice de lo que se llamó el acuerdo de punto fijo, por el cual los dos partidos tradicionales, para evitar la violencia, se repartieron el poder? Algo parecido a lo que ocurrió en Colombia con el llamado Frente Nacional, cuando desde 1958 y por 4 gobiernos consecutivos, cada uno de los cuales tenía 4 años, se repartieron el poder los liberales y los conservadores. Se acabó la violencia interpartidista, pero es verdad que marginaron a la izquierda. ¿Está de acuerdo con Krause o en desacuerdo? No, me sonrío, Juan Carlos, porque hay tanto en lo que Krause dijo, en lo que usted acaba de señalar, tratando de resumir un poco todo eso. En primer lugar, es verdad que en América Latina continúa en algunos lugares existiendo el mito de Sierra Maestra, llamémoslo así, el mito del hombre nuevo que Cuba aprovecha y chantajea. En una estrategia puramente instrumental a esta altura, donde no es ya más exportar la revolución ni el sueño del socialismo, sino acceder al petróleo barato, sino gratis, venezolano, de la misma manera que en el pasado lo hicieron en Angola, por ejemplo. Eso por un lado, y algunos mitos, alguna nostalgia romántica de algunos sectores de la izquierda latinoamericana continúa yendo en esa dirección. El imperio, el bloqueo que además ha beneficiado a Fidel y Raúl Castro más que a nadie. No hay nadie más deseoso de que el bloqueo continúe que los Castro, por supuesto. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que dice Krause, que el liberalismo no ha arraigado, la idea de la democracia representativa es ajena a América Latina. Bueno, por cada caso que ejemplifica, ilustra lo que dice Krause, hay otro caso que prueba que está equivocado. La democracia representativa tiene profundas raíces en otros países, en Uruguay, en Chile, hasta en Brasil, yo diría. El liberalismo es fundamental en Colombia.
Es impensable un proceso político colombiano sin la participación del liberalismo, no solamente como partido, sino como idea, como principio político y filosófico, si se quiere. En México hay un buen componente liberal hoy por hoy. El partido dominante, el PRI, en el poder por 70 años, perdió 2 elecciones, no pasó nada, ha regresado al poder por medio electoral con una mayor o menor adscripción al liberalismo. Eso cambia, eso varía. Entonces, yo creo que hay que separar la paja del trigo, como se dice, y hay que analizar las cosas con un poco más de cuidado y objetividad. Es muy cierto, el bolivarianismo y el ALBA y la estrategia de la petrodiplomacia, porque en definitiva todo esto se acabaría mañana cuando no haya más Petrocaribe. Si el precio del petróleo vuelve a caer como en los 80, y que fue cuando Venezuela comenzó su gran crisis, entonces se acabará la exportación bolivariana, se acabará la petrodiplomacia y veremos. Por el otro lado, para terminar, la democratización en América Latina se hizo en la gran mayoría de los casos con un solo principio, que fue la vigencia de los derechos humanos. El movimiento de derechos humanos de América Latina es el que produjo la democratización de todos los países en los 80, de los países de América del Sur, bajo dictaduras militares. Sí. Entonces, y eso tiene una raíz liberal también. Entonces, yo sería un poco más cuidadoso de generalizar que Krause. Silvia Chocarro dice también Enrique Krause en esta columna que tal vez los países vecinos de Venezuela no se meten más o no critican más el régimen de Nicolás Maduro, pues porque tienen intereses, por ejemplo por el petróleo que hay en Venezuela, y señalan también que hay intereses y por esa razón no se meten con Cuba. En concreto menciona Krause el caso de Brasil, que dice no critica tanto al régimen castrista porque está esperando a que los hermanos Castro, que son hombres mayores, pues desaparezcan de la escena política para poder hacer inversiones en turismo. ¿Usted cree que Krause tiene razón? Yo, de hecho, una de las preguntas que me llevo haciendo todo este tiempo es ¿dónde están los vecinos latinoamericanos en todo lo que está ocurriendo en Venezuela? Es decir, es que ni los que tradicionalmente han apoyado a Venezuela, ni los que tradicionalmente han criticado más a Venezuela se han pronunciado con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Ha habido algún caso muy concreto, pero el silencio es total, ¿no? Y yo creo que probablemente sea necesario que se involucre, ¿no? La región en lo que está ocurriendo en Venezuela. Y un pequeño comentario con respecto a lo que comentaba Marc antes, con respecto a esta propuesta que Maduro ha hecho, ¿no? De una conferencia de paz, digamos. Yo creo que a Maduro se le critica siempre, ¿no? Si hace algo, porque lo hace; si no hace, porque no hace. Veamos, ¿no? Tal vez veamos si hay algo que pueda funcionar, ¿no? No partamos siempre de la crítica porque desconfiamos, ¿no? Siempre de lo que va a hacer y creemos que cuando dice que va a hacer algo realmente no lo va a hacer. Pues habrá que ver, ¿no? Tal vez esto lleve a buen puerto, porque yo creo que la desconfianza es sin lugar a dudas el peor enemigo de una resolución de conflictos. Bueno, es verdad que algunos países vecinos no se han pronunciado en sentido crítico frente a Venezuela. En bloque algunas organizaciones sí, como el Mercosur o el ALBA o el CELAC, que han respaldado en cierto modo al régimen de Nicolás Maduro. Y también es verdad, y lo publicaba ayer el diario The Washington Post, que el deterioro en Venezuela en el último año es aún peor que antes, porque reconoce, y el Banco Mundial lo ha reconocido, que en tiempos del gobierno del presidente Hugo Chávez hubo reducciones de la pobreza en Venezuela, lo cual explica en cierta medida el respaldo de un porcentaje de la población venezolana, no solo en su momento Hugo Chávez, sino ahora a Nicolás Maduro. Lo que pasa es que en los últimos meses la situación, según el Banco Mundial y varias encuestas de Gallup publicadas ayer por el Washington Post, demuestran que el declive se ha acentuado últimamente.